Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Una vez más, le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a esta nueva sesión, la sesión número 28, que creemos que tiene material de mucho interés y va a ser fascinante. Por supuesto, queremos reconocer que hay un Dios creador a través de la evidencia natural que nos rodea, pero no solo queremos reconocer que hay un Dios creador, queremos conocerle. Este es un esfuerzo cuyo propósito tiene más que un ejercicio mental, tiene el propósito de que podamos, además de reconocer que hay un creador, poder llegar a conocerle, y eso es a través de la revelación sobrenatural. Por supuesto, estamos en el proceso, en estas sesiones, de mostrar toda la evidencia natural, y incluimos algunos versículos bíblicos que traen esas verdades espirituales tan importantes para poder conectarnos y poder realmente tener esa comunión con el Creador. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Si no has visto las sesiones anteriores, te animamos a que las veas. Tienen una gran cantidad de material informativo y, por supuesto, compártelas con otras personas para que también ellos puedan edificarse. Padre, te damos gracias por la oportunidad de llegar a esta nueva sesión, la sesión número 28. Una vez más, solicitamos tu ayuda, Señor, para que se pueda presentar este material y que las personas que estén expuestas a ella puedan recibirlo, Señor, con la libertad que solo tú nos puedes dar para entender, recibir, comprender y, Señor, poder responder de la manera que es apropiada a tu grandeza, a tu creación, a tu amor y a tu bondad. Es en nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más yo desaparezco de la pantalla central, estaré en una esquina explicando las distintas diapositivas. Vamos a compartir entonces la presentación con la última diapositiva. Y vamos a entrar a la siguiente. Estamos viendo que el darwinismo, obviamente, si lo evaluamos imparcialmente, está faltante, no tiene las bases sólidas como para seguirlo abrazando como una teoría. Aquí estamos abriendo la pantallita pequeña donde aparezco yo. Vamos a continuar entonces en esta sección del darwinismo, una evaluación imparcial. Y en esta ocasión empezamos y trataremos el tema de los fósiles. Hemos mencionado los fósiles. En las sesiones anteriores enfatizamos el Gran Cañón, el diluvio universal. Ahora vamos a hablar un poco más de fósiles y las especies en transición. Fósiles. ¿Qué nos revelan? En esta foto tomada en un museo de dinosaurios en St. George, Utah, estoy con un hueso bastante grande de dinosaurio. ¿Qué son los fósiles? Son restos de animales o plantas que han sido enterradas súbitamente por sedimentos acarreados por agua en procesos catastróficos. Pueden ser huellas o excremento de animales, así como impresiones de animales y plantas que también pueden ser fosilizados y preservados a través del tiempo. En esta diapositiva vemos el fósil de la huella de un dinosaurio en St. George, Utah, Estados Unidos. La huella fue cubierta de sedimentos, las cuales llenaron la huella, se solidificaron con el tiempo y al separar el estrato que contenía los sedimentos solidificados que llenaron la huella del resto, se obtuvo una huella invertida, prácticamente una réplica de la pata del dinosaurio enorme. Aquí tenemos el fósil entonces de la huella de un dinosaurio. Los fósiles se preservan a través del tiempo. Ahora un pez o un animal al morir cae presa de otros animales, o la putrefacción. Un pez muere, queda panza arriba, viene la bacteria, la destruye, otros peces se la comen, o algún pájaro vuela, lo ve y se lo alimenta. Los fósiles requieren procesos catastróficos. No se preserva un animal si se muere de forma natural. Para que se fosilice se requiere un proceso catastrófico en que sedimentos acarreados por agua entierran al animal y los tejidos se mineralizan. Los minerales de los sedimentos se van integrando dentro del cuerpo del animal y lo terminan fosilizando, o se forma un molde alrededor del animal y preserva el contorno del animal, y ese es el fósil. La abundancia de fósiles en todo el planeta es evidencia de una inundación catastrófica global.
porque ya vimos de que los fósiles se forman a través de catástrofes, donde el agua acarrea sedimentos, y como lo vemos en todo el mundo, es una evidencia del diluvio universal. En este caso, es una foto que tomé en mi visita al Gran Cañón de Arizona en Estados Unidos. Vemos especies marinas fosilizadas a 2.200 metros sobre el nivel del mar, en el Gran Cañón a 800 kilómetros de la costa. O sea, montañas que han sido inundadas por el mar adentro del continente. Esta es otra foto cuando estuve visitando Cajamarca, en Perú. Vemos fósiles marinos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, lejos de la costa. Recuerdo un artículo que leía, escrito por John Noble Wilford en el New York Times, titulado Reconsiderando Extinción. Y mencionaba que Neil Landman, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, dirige una investigación en la base del río Manasquan, en Nueva Jersey, y dice que la abundancia de iridio en un estrato considerado 65 millones de años de antigüedad, cuando supuestamente desaparecieron los dinosaurios, proviene del impacto de un meteorito. Se ha descubierto que los meteoritos tienen una abundancia de iridio mucho mayor que la que hay en la Tierra. Y al encontrar ese estrato con una gran cantidad de iridio, lo relaciona con que hubo un impacto de meteorito. Landman piensa, al estudiar el arroyo de Nueva Jersey, que hubo tormentas de proporciones bíblicas y grandes descargas por inundaciones fluviales que pudieron haber enterrado sedimentos rápidamente. Entonces vemos que hace una relación entre meteoritos y tormentas de proporciones bíblicas en esa época, y inundaciones fluviales que pudieron haber enterrado sedimentos rápidamente. Entonces, hemos mencionado en las sesiones anteriores que probablemente el diluvio universal fue iniciado a través de un bombardeo de meteoritos, que es una posibilidad. Y acá vemos a este paleontólogo relacionando el meteorito con sedimentos enterrados rápidamente y con inundaciones, tormentas de proporciones bíblicas. La Biblia habla en el diluvio universal de una tormenta, no de un día, sino 40 días y 40 noches. Entonces vemos que hay evidencia natural que coincide con lo que relata la Biblia en el libro de Génesis, de que se rompieron las fuentes del abismo, y ya de nuevo vuelvo a mencionar lo que se ha mencionado en sesiones anteriores. El impacto de meteoritos pudo haber roto la corteza continental y oceánica y generar actividad sísmica, actividad telúrica, volcanismo, magma, etcétera, y generar también los maremotos y los tsunamis, y por supuesto tormenta de proporciones bíblicas. Ahora, los 65 millones de años de antigüedad que estiman que fue la época en que desaparecieron los dinosaurios, esto es una asunción basada en evolución, pero veremos en la próxima sesión de que los métodos de datación tienen varias limitaciones y problemas. De nuevo, reconsiderando extinción, en este artículo, Gerta Keller, paleontóloga y profesora de geociencias en la Universidad de Princeton, dijo que sus estudios indican que hubo muchos impactos y que la extinción masiva se debió también a erupciones volcánicas y que el ecosistema mundial sufrió amplio estrés en esa época. Una vez más, mencionamos el impacto de meteoritos, probablemente que inició el diluvio universal con la lluvia y el rompimiento de las fuentes del abismo y el volcanismo. Entonces vemos acá que Gerta Keller menciona erupciones volcánicas. Todo esto en total acuerdo con la descripción de Génesis de lo que ocurrió en el diluvio universal. En otro artículo por Jeffrey Kluger, donde menciona quizá un asteroide no mató a los dinosaurios, según un artículo controversial escrito por los geocientíficos Gerta Keller de la Universidad de Princeton,
y Thierry Adate de la Universidad de Lausanne, Suiza, el impacto del asteroide y la extinción de los dinosaurios pudieron haber sido eventos no simultáneos. Bueno, sabemos que en el diluvio universal desaparecieron prácticamente todos los animales de la tierra, excepto los tipos de animales que entraron al arca de Noé, que era una embarcación enorme, y obviamente que entraron tipos de reptiles que incluían los dinosaurios. Obviamente que no iba a meter a un dinosaurio gigante, iban a meter pequeños. Pero estos animales, después del diluvio, muchos de ellos fueron extintos. Sabemos que los dinosaurios fueron contemporáneos con Job, porque en el libro de Job vemos de que él hace descripción de dinosaurios. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, después del diluvio universal hubo la edad de hielo debido al cambio, a los cambios que ocurrieron durante el diluvio, el volcanismo, la producción de ceniza, la cantidad de humedad que se produjo al calentarse los mares, la cantidad de nieve, la reducción de energía solar. Entonces vino la edad de hielo y eso lo describimos en la sesión 27. Si no la has visto, te animamos a que la veas. Y probablemente a través de ese proceso desaparecieron los dinosaurios posteriormente al inicio del diluvio universal. Vemos que lo que menciona Gerta Keller está en total de acuerdo con lo que vemos en la Biblia. Menciona algún tipo de niebla, bruma, pudo ciertamente haber bloqueado el sol, convirtiendo el planeta en un lugar muy frío para los dinosaurios. No tuvo que haber sido causado por un asteroide, más bien, ellos dicen, la causa pudo haber sido volcanes masivos. En otras palabras, todo lo que hemos mencionado en la sesión 27 está en total armonía con las hipótesis y comentarios que hacen estos científicos. Ellos tienen una perspectiva evolucionista, pero vemos que sus observaciones encajan también con la narración bíblica del diluvio universal. ¿Qué nos revelan los fósiles mismos? Si vemos a los fósiles, ¿qué nos revelan? ¿Dónde están enterrados, etcétera? Bueno, aquí tenemos un fósil poliestrato. El fósil de un árbol se fosilizó, se mineralizó y atraviesa varios estratos. Fósiles que atraviesan varios estratos geológicos son evidencia que los estratos fueron depositados en forma rápida en una inundación catastrófica. Es decir, esos estratos no pueden haber sido depositados a través de millones de años, de acuerdo a la geología convencional evolucionista. Porque si ese árbol está ahí, ya murió el árbol y está en forma vertical y viene el tiempo y va poniendo un estrato de sedimentos, el resto del árbol se deteriora, se pudre, se desaparece, se desintegra después de miles de años. Entonces no es posible que esos estratos tengan millones de años de antigüedad. Obviamente fueron depositados esos sedimentos en una inundación catastrófica, en un proceso rápido. Y eso es lo que hemos mencionado cuando estudiamos los estratos que vemos en el Gran Cañón. No fueron depositados a través de millones de años. También tenemos fósiles en estratos equivocados, es decir, equivocados si creemos en evolución. Se encuentran fósiles, casos de fósiles en estratos de mayor antigüedad al de su supuesto antecesor. Entonces, eso nos muestra que esto no tiene sentido. Tenemos acá en un estrato inferior, en esta representación simbólica, a una especie que supuestamente evolucionó posteriormente a las especies que aparecen arriba. Eso no tiene sentido. Desde el punto de vista de evolución, si esos estratos fueron depositados a través de millones de años y las especies evolucionaron. Tenemos casos donde vemos lo contrario, donde especies en estratos superiores
pero especies que supuestamente fueron los precursores de las especies que aparecen en estratos inferiores a ellos, no tiene sentido de nuevo desde el punto de vista de evolución. Eso no representa ningún reto para creacionismo y catastrofismo, porque si hubo un diluvio universal, hubo tsunamis y los animales se revolvieron de distintos o sea, en distintos ecosistemas, pero el mar viene con gran fuerza y reúne animales de distintos ecosistemas y los revuelve y aparecen enterrados en distintos órdenes. De ninguna manera evolucionaron y aparecen una vez en una orden, otra vez en otro orden. Para el creacionismo no es problema, para evolución sí. ¿Qué dice el registro fósil de la evolución de las plantas, por ejemplo? De acuerdo al evolucionista y profesor de botánica de la Universidad de Cambridge, J.H. Corner, el registro fósil de las plantas favorece creación especial. Y vemos un evolucionista que dice, si yo veo a las plantas, no veo transición entre las plantas, parece que fueron creadas, pero él dice parece porque no acepta creación. Gary Parker, un doctorado en biología, menciona en cuanto a la evidencia de los fósiles, simplemente está hablando de las plantas, simplemente encontramos variedades distintas de los mismos tipos de plantas que tenemos en la actualidad, más extinción en muchos casos, es decir, no vemos que aparezcan nuevos tipos a través del tiempo, supuestamente, si el tiempo está determinado por los estratos geológicos a través de millones de años, no vemos que se hayan formado nuevos tipos, lo que vemos es que hay extinción de ciertos tipos de plantas. Hablando del reino vegetal, hay una enorme variedad de frutas y son apetecibles. ¿Será que evolucionaron y fueron apetecibles por accidente? Es decir, tenemos frutas que son resultado de evolución por la casualidad. ¿Dónde están las especies en transición? No hay especies en transición en las plantas, no hay especies en transición en las frutas. Lo lógico es que fueron creados. Dios creó gran variedad por amor, no son accidente. La evidencia no lo muestra, son creados tal como están, sin transición entre ellas. Son obra del Creador que nos ama. Henry Morris y Gary Parker, en su libro What is Creation Science, que es el creacionismo científico, mencionan, si la vida hubiera desarrolladose gradualmente, las fronteras entre los tipos deberían ser borrosas. Es decir, si los animales evolucionan, no pudiéramos clasificarlos en distintos grupos porque no habría separación entre los grupos, habría una continua evolución gradual de un animal a otro, de otro a otro, de otro a otro. Entonces, habría toda una línea continua de evolución, no pudiéramos separar las especies. Y no encontramos formas intermedias en ninguna de las especies. No solo se trata de hallar el eslabón perdido en el hombre, pero en todas las especies, ¿dónde están los eslabones perdidos? Los fósiles presentan un argumento formidable a favor de creación. Unas preguntas. ¿Por qué nunca se han encontrado fósiles de jirafas con cuellos intermedios si la jirafa evolucionó? Deberíamos de encontrar animales que están evolucionando hasta llegar a ser jirafas. Si las especies evolucionaron gradualmente, todas las especies, todos los seres vivos serían especies en transición. Pero, ¿por qué no es lo que vemos? Es decir, todas las especies, los animales están perfectamente formados. Es decir, no hay ningún órgano en ninguna especie de los animales que existen en el planeta que esté en un proceso de transición. Ninguna. ¿Acaso paró evolución? ¿De repente ya no evolucionan las especies? Si evolución es cierta, eso es un proceso que debería de continuar. Esa es la respuesta. No hay respuesta para los evolucionistas, se tienen que avergonzar realmente.
Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, él pensaba que el darwinismo debe ser confirmado con innumerables especies en transición y menciona la geología no revela tal cadena gradual de transición y esa es la objeción más seria y obvia en contra de la teoría, decía Darwin. Él esperaba que con el tiempo el registro fósil iba a mostrar más especies en transición, o más bien dicho, algunas especies en transición. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los eslabones de cada especie? En un artículo en CNN del 2006, ¿cuántas especies habitan la Tierra? Decía, hay millones de especies diferentes de animales y plantas en la Tierra, posiblemente unos 40 millones de especies, decía el artículo. Pero alrededor de 5.000 a 50.000 millones de especies han existido en un momento u otro, escribe el paleontólogo David Rauch en su libro Extinción, genes malos o mala suerte. Póntete a pensar, se cree que ha habido hasta 50.000 millones de especies y solo existen ahora 40, el 0.1%. Solo cerca de 1 en 1.000 especies vive todavía, un historial paupérrimo de supervivencia, 99.9% de fracaso, de acuerdo a este artículo. Solo 0.1% de las especies han sobrevivido. Considera todas las especies que hay ahora, es una enorme cantidad de especies de plantas y animales. Y pensar que han habido 1.000 veces más especies, ¿no creerías que deberíamos tener una tonelada de especies en transición? ¿Dónde están todas las especies en transición que debieron existir en evolución? No las hay. Stephen Stanley, paleontólogo y biólogo evolucionista en la Universidad de Hawái, fue profesor de geología en Johns Hopkins University, menciona el registro fósil conocido falla en documentar un tan solo ejemplo de evolución que logre una transición morfológica importante y por lo tanto no ofrece evidencia que el modelo gradualista sea válido. Es decir, aquí vemos a un evolucionista que dice, si vemos el registro fósil, no hay un tan solo ejemplo que muestre que evolución ha ocurrido en forma gradual. Y es por eso que han venido otras hipótesis. Vimos que el darwinismo pensaba en pangenes y en selección natural para las nuevas especies, pero la hipótesis de pangenes se vino al suelo. Y luego vino el neodarwinismo que proponía las mutaciones genéticas y selección natural, pero no hay especies en transición. Entonces viene el post-neodarwinismo, que propone que una especie engendra una especie distinta, sin especies en transición prácticamente. Aquí vemos a un tipo de dinosaurio, de repente pone un huevo y resulta ser el de un ave. En serio, eso es lo que Richard Goldsmith propuso en 1940. Richard Goldsmith fue geneticista, fue profesor en la Universidad de Múnich y luego en la Universidad de Berkeley. Ante la ausencia de especies en transición, porque no las hay, propuso la hipótesis de monstruos esperanzadores, o Hopeful Monster Theory, en los años 40. Y de acuerdo a él, la evolución ocurre mediante macromutaciones, porque no hay especies en transición. Entonces hubo un cambio radical de cromosomas, donde una especie se convierte en otra al tener bebés. Una especie salta a otra, se llama también evolución saltatoria, evolución cuántica o evolución, macroevolución de monstruos esperanzadores. Stephen Jay Gould, otro evolucionista, paleontólogo, biólogo evolucionista, fue profesor en Harvard. Él propuso una hipótesis un poco menos radical que la de monstruos esperanzadores de Richard Goldsmith en los años 1972. Propuso con Niels Ehrlich la hipótesis de equilibrio puntuado, en que evolución se caracteriza por largos periodos de estasis. Estasis quiere decir que no hay cambio, y de repente, ocasionalmente, de vez en cuando, hubieron cambios rápidos de especiación. O sea, la especie no cambia y de repente en un momento determinado
hay un cambio radical, una serie de cambios radicales rápidamente, en breve tiempo, y se produce una nueva especie, y ocurre tan rápido que no logran dejar suficiente cantidad de animales para que puedan quedar en el registro fósil esas especies en transición. Y esa es su respuesta, esa es su explicación. Stephen Jay Gould decía, el registro fósil con sus transiciones abruptas no respalda el cambio gradual. O sea, transiciones abruptas, es decir, él asume que una especie viene de otra, tiene que asumirlo porque no hay evidencia actual que podamos saber que una viene de la otra. ¿Dónde está la confirmación experimental? Entonces asume de que una vino de la otra y que ocurrió abruptamente porque no hay especies en transición. Neil Sandridge, de la Universidad de Columbia, paleontólogo encargado del Departamento de Paleontología de Invertebrados del Museo Americano de Historia Natural, dice la predicción de Darwin de cambio desenfrenado, si bien gradual, afectando todos los linajes a través del tiempo, es refutado, es decir, se probó falso. Cambia la manera de Darwin, a la manera que Darwin pensó simplemente no se halla en el registro fósil. Es decir, ¿qué está diciendo estos evolucionistas? Que no hay especies en transición. Qué interesante que los medios de comunicación no publican toda esta información. Esto lo puedes hallar en la página web, lo puedes hallar haciendo Google y te darás cuenta que esto es realidad. Son personas que reconocen que no hay especies en transición. Entonces, Neil Sandridge, junto con Stephen Jay Gould, propusieron equilibrio puntuado, el patrón persistente de no cambio dentro de los especímenes, junto con la aparición abrupta de nuevas especies. Aparecieron nuevamente. ¿Por qué asumen que aparecieron? Porque creen que los estratos se expusieron a través de millones de años, entonces las especies que están en estratos superiores aparecieron después y abruptamente, y como no creen que fueron creados, tuvo que haber un cambio radical de las especies inferiores a las superiores. En el estrato superior me refiero, no en el sentido evolutivo. Y asumen de que así ocurrió. Y dice, organismos mostrando innovaciones anatómicas. Tenía que indicar que algo acerca de la manera en que el proceso evolutivo trabaja. Es decir, está diciendo, el patrón persistente de no cambio, no vemos cambio entre los especímenes, junto con la aparición abrupta de nuevas especies. Bueno, ¿por qué están separadas a veces las especies en los estratos geológicos? ¿Por qué? Porque en el diluvio universal se organizaron en distintos estratos dependiendo de los ecosistemas. Los primeros animales que aparecieron en los estratos inferiores eran los marinos. Obviamente son los primeros en haber sufrido y los últimos en sufrir son los que estaban en montañas altas. Esos fueron los últimos en ser arrasados y fosilizados. Entonces vemos algunos animales preferentemente en los estratos inferiores, también tiene que ver con la densidad. Los animales como las conchas pues tienen una densidad fuerte y pues van al fondo. Y vemos una separación basada en ecosistemas. No quiere decir que los estratos se establecieron a través de millones de años. De nuevo, volvemos a leer el patrón persistente de no cambio, o sea, no se ve cambio en los estratos junto con la aparición abrupta de nuevas especies. Organismos mostrando innovaciones anatómicas, tenía que estarnos diciendo algo acerca de la manera en que el proceso evolutivo trabaja. Interesante, tenía que estarnos diciendo algo. Sí, el que no hay especies en transición nos está diciendo algo, que hubo creación especial, pero obviamente no quieren creer de que hay creación, entonces asumen que simplemente una especie cambió radicalmente en otra. Veamos la opinión de un doctorado en biología, el doctor Gary Parker, que antes era evolucionista, escribió libros sobre evolución, pero luego abrió los ojos y entendió que somos creación y se ha vuelto un creacionista de gran reputación. Él hace un comentario sobre la hipótesis de monstruos esperanzadores, con que una especie cambia radicalmente en otra, y dice, este concepto de evolución está basado en la ausencia de fósiles y en mecanismos genéticos que nunca han sido observados, es decir, simplemente dice, bueno, esto ocurrió porque no hay fósiles en transición. Es como decir, bueno, la luna era de queso y se convirtió en lo que es ahora. Y bueno, sabemos que era de queso, pero
no podemos ver ahora porque ya desapareció el queso. O sea, no tiene sentido. ¿Y dónde están los mecanismos que muestran que una especie se puede convertir en otra? No lo vemos. En la actualidad no vemos que una especie salta a convertirse en otra. El caso de creación está basado en miles de toneladas de fósiles que se han encontrado y en mecanismos genéticos que observamos, ¿cierto? Todos los fósiles que encontramos están completos, es decir, no están en transición. Encontramos piezas, pero no vemos que los fósiles que encontramos sean animales que están en transición. No vemos que sean eslabones perdidos, no los hay. Son animales o plantas completas funcionalmente. ¿Y qué mecanismos observamos? Observamos que un animal nace y recibe los genes de su padre y su madre. No inventa genes, no crea nuevos genes, no se forman nuevos genes. Puede haber corrupción, pero no vemos la formación de nuevos genes. Eso es lo que vemos y eso es lo que nos muestra el registro fósil. Es interesante, la profesora Elizabeth Urba, decana del Departamento de Paleontología de la Universidad de Yale, ella propone la hipótesis de pulsos evolutivos. Reconoce la ausencia de especies en transición. De nuevo, otra persona en una universidad de reputación, Yale, ya vimos otro de Johns Hopkins University, también que reconoce la ausencia de fósiles en transición y asume que hubo cambios abruptos, tal como Stephen Jay Gould, tal como Richard Goldsmith, motivados por fuerzas paralelas a las de la religión hindú con sus tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces vemos que esta mujer se basa en la religión oriental para proponer la hipótesis de transición por pulsos evolutivos. Interesante. En la tríada del hinduismo está Brahma, que es el dios creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, y ella se basa en eso. Qué interesante que la comunidad rechaza el libro de Génesis de la creación, pero abrazan el hinduismo, algunos, para proponer su hipótesis de evolución. Elizabeth Urba es paleontóloga, Facultad de Geología y Geofísica de la Universidad de Yale. Trabaja, el artículo en Discover de 1993 decía que trabaja en un área en donde la evidencia es escasa y las hipótesis son abrazadas fuertemente, ¿cierto? Las personas abrazan evolucionismo, darwinismo con toda su pasión. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la presencia del creador. Menciona este artículo que Elizabeth trabaja en un área donde la evidencia es escasa, ¿cierto? ¿Dónde está la evidencia de evolución? Es cero. Menciona que pulsos evolutivos repentinos no eran lo que Charles Darwin tenía en mente, dice la profesora Urba, cuando arguía en su teoría de selección natural que la evolución es principalmente un proceso continuo de una especie desplazando a otra. La noción de Darwin no coincidió con el registro fósil. Vemos acá esta paleontóloga diciendo que el registro fósil no muestra especies en transición. Entonces ella se basa en el hinduismo, en la tríada Brahma, Vishnu, Shiva. El hinduismo cree en una tríada divina, Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor. Las especies pueden seguir uno de esos tres caminos. Algunos grupos, siguiendo el sendero creativo de Brahma, se convierten en una nueva especie, mejor adaptada. Por ejemplo, ellos desarrollan la habilidad de vivir en la hierba. Un momento, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está la ciencia en esto? Dice, algunos grupos, siguiendo el sendero creativo de Brahma, se convierten en una nueva especie. O sea, un animal necesita alas para escapar de su medio ambiente y ¡pum! Y aparecen alas, es lo que está diciendo. Eso no es ciencia. Esta es la paleontóloga, jefe del Departamento de Paleontología de Yale, diciendo eso. ¿En qué se basa? En el hinduismo. Estamos descartando la Biblia y la evidencia natural que está en total acuerdo con la Biblia y
abrazando hipótesis que no tienen evidencia científica y que tienen armonía con religiones orientales. Otras especies migran como siguiendo a Vishnu a lugares más forestales. Y las especies que no entran en esas sendas solo tienen una alternativa a caer en los brazos de Shiva, el destructor, y así ir a la extinción. Totalmente entretejiendo la religión del hinduismo con su concepto de evolución. Evolución es como un rompecabezas que no tiene piezas que interconectan las especies. Aquí vemos una pieza de rompecabezas que obviamente no encaja con el resto. De la misma manera, los tipos de animales no encajan unos con otros en el sentido de que hayan especies que las conecten, no hay especies que interconecten una con otra, no hay especies en transición. No las hay porque la hipótesis es falsa, evolución es falsa, por eso no la encuentran. Dr. Henry Morris habla de la brecha entre las especies. Los evolucionistas tienen que tratar de explicar por qué hay brecha, por qué no hay especies en transición, mientras que estas brechas son lo que precisamente predice el modelo creacionista. El modelo creacionista dice, cada tipo ha sido creado de acuerdo a ese diseño, y pues no hay especies entre una y otra, porque no evolucionan una a la otra. Se produce una variedad de especies dentro del tipo, pero un tipo no evoluciona a otro. De los leones no aparecen los hipopótamos. En un juicio por homicidio, el juez considera testigos presenciales, un arma usada, el cuerpo de la víctima, es decir, si ha habido un homicidio, el juez llama a testigos, a las personas que estuvieron, que vieron, que escucharon, investiga el arma que se usó, a ver dónde está el arma, dónde está el cuerpo de la víctima, cómo murió, en dónde, en qué lugar. Se requiere todo eso para poder dar una sentencia. Si no se encuentran testigos presenciales, si nadie vio el homicidio, si no encuentran el arma, si no hay arma, nadie sabe dónde está el arma, nadie escuchó, nadie vio, y no hay cuerpo de la víctima, no se puede afirmar que hubo asesinato. ¿Cómo puede decir alguien hubo un asesinato si nadie lo vio, no se encuentra un arma manchada de sangre y no se encuentra el cuerpo de la víctima? Pero uno dice, bueno, pero la persona desapareció. Ah, bueno, pero no se sabe que fue asesinada, tal vez se fue a algún lugar, tal vez se perdió en algún lugar. Pero si ni siquiera se sabe que la persona existe, mucho menos que se puede decir que fue asesinada. Si no hay prueba que la persona existía, no hay partida de nacimiento, no hay personas que la conocían. Lo mismo con evolución. Tenemos el caso donde nadie ha visto especies en transición, nadie conoce el mecanismo de evolución, nadie ha visto evolución. Se requieren testigos presenciales para hacer una sentencia. Nadie ha observado evolución. Se requiere un arma para decir, sí, fue asesinado con una puñal o con una pistola, pero evolución no se conoce un mecanismo. La idea de que una especie salta a otra es pura imaginación. ¿Dónde está la prueba? Y no existen fósiles en transición. O sea, ¿dónde está la evidencia de que una especie cambia a otra? ¿Dónde están los fósiles en transición? No los hay. Lastimosamente, el prejuicio ateo tiene más peso en la comunidad de hoy en día que la evidencia real. Un juicio por homicidio se descarta si no hay cadáver, si no hay arma y si no hay testigos. Pero evolución no se descarta, pese a que en más de 150 años no se ha encontrado especies en transición, no se ha hallado un mecanismo y ni hay testigos presenciales. El problema de las personas que no ven la evidencia de creación no es mental, es espiritual. Tenemos el caso de Didi Roth.
un doctor en medicina, un doctor en ciencias, PhD, es una eminencia científica, es ateo. Rechaza el darwinismo y el neodarwinismo, pero sigue creyendo en evolución, porque no quiere aceptar que hay un Dios. Es director de un equipo prestigioso a nivel internacional de investigación de enfermedades infecciosas y microbiología. Es la máxima autoridad mundial en su campo. En innumerables descubrimientos en microbiología, virología, infectología, es reconocido. Ha sido citado más de 5.000 veces solo en el año 2012. Es una eminencia. Es un autor científico, el más prolífico en la historia de Francia. No cree en el árbol de vida de Darwin, de que de una ameba se fueron formando las distintas especies y se fueron formando las distintas ramas evolutivas. Él no cree en eso. Él dice la teoría de Darwin es falsa y rechaza gradualismo o selección natural como un mecanismo que la naturaleza usa para generar las nuevas especies. Él dice todos los seres son mosaicos de genes y no el extremo de una rama única con un antepasado común. Es decir, no hay un antepasado común, simplemente vemos que cada ser es un mosaico de genes que están ahí, que aparecieron. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Dice él, prácticamente. Es decir, él no cree que ocurrió por evolución darwiniana, pero no quiere creer que fueron creados. Abraza evolucionismo. ¿Cómo? No sabe cómo, pero tiene que abrazar evolucionismo, porque si Dios no creó, pues tuvo que ocurrir por naturaleza. En 2 Timoteo, capítulo 2, Pablo, escribiendo a Timoteo, menciona que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. En otras palabras, el problema es del corazón. La persona está ciega, no ve, y tiene que haber un arrepentimiento de nuestra naturaleza pecadora, de nuestra ofensa contra Dios, de nuestra arrogancia, nuestro egoísmo, pedirle perdón a Dios y venir a Jesús. Y entonces Él abre nuestros ojos y entonces conocemos la verdad. Pablo dice que Dios es el que da el arrepentimiento. Cuando uno se da cuenta que es culpable, tiene que pedirle a Dios que le ayude a arrepentirse, a cambiar, a venir hacia la verdad, porque el corazón del hombre es rebelde. Pablo dice, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, volviendo en sí, porque la persona que está engañada y abraza el evolucionismo y no viene al Señor, esa persona está como adormecida, está como hipnotizada. Satanás lo tiene ciego, lo tiene engañado. Y por eso dice que volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Realmente esa persona cree que está haciendo lo que él quiere, cree que él es libre y que sus decisiones son libres, pero no es cierto. Es como cuando yo voy a pescar. Si voy a pescar, en el anzuelo pongo una carnada y mi voluntad es de que un pez vea la carnada y la muerda. Y el pez, su voluntad es morder esa carnada sin darse cuenta que su voluntad es mi voluntad, porque él no sabe realmente que esa carnada lo va a destruir. Al morder va a quedar atrapado en el anzuelo y va a ser mi cena esa noche. Y lo mismo con Satanás, él se encarga de cegar a las personas para que sigan un camino de destrucción, porque quiere destruirlos. Esa persona cree que es libre, pero no es libre, está siguiendo, está abrazando la carnada que Satanás le pone para obrar de una manera rebelde contra Dios sin darse cuenta que se está destruyendo. Por eso dice que el siervo del Señor debe ser amable, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, para que en el proceso Dios les dé arrepentimiento, ellos puedan arrepentirse y conocer la verdad, quién es Jesucristo, y volviendo en sí se den cuenta y escapen del lazo del diablo, porque Jesús es el que nos libera con su palabra, con su amor, con el sacrificio que hizo en la cruz. Hay
poder que Dios ha enviado a través de su Espíritu Santo para liberarnos del engaño, abrir nuestros ojos, romper las cadenas del pecado. Y Pablo dice, estas personas están cautivas para hacer la voluntad del diablo. Pero si el Hijo se hace libres, dijo Jesús, seréis realmente libres. Entonces, ¿por qué estar ciego? ¿Por qué estar abrazando una mentira? La evidencia natural nos apunta de que hay un creador y el pecado nos atrapa. Los judíos que habían creído en él, Jesús le dijo, si permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Y Jesús le dijo, en verdad os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no permanece en casa para siempre, pero el Hijo sí permanece. Y si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Y es ahí la palabra de Dios que abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Yo antes creía en evolución y no dejé de creer en evolución hasta que primero conocí a Cristo y tuve ese nuevo nacimiento, esa liberación, ese espíritu que me hace ver, abrir los ojos, entender la palabra de Dios. Y posteriormente me pude dar cuenta que evolución era una farsa, era un engaño. Tuve libertad para poder ver y darme cuenta. Y esa libertad viene cuando uno viene al Hijo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice la palabra del Señor. Y tenemos libertad y cuando somos librados ya no tenemos que tener temor, pero tenemos que tener esperanza y eso es lo que tenemos, la esperanza que el Señor viene por nosotros para llevarnos un día a mansiones celestiales, a una eternidad llena de bendición. Así es, son las palabras del Señor Jesús antes de ir a la cruz. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy ahí estéis también vosotros. Y bueno, ese es el objetivo principal, que reconozcamos que hay un Dios creador y luego escuchemos la voz del Espíritu Santo. Jesucristo vino y pagó en la cruz por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. La muerte no es un resultado natural del proceso evolutivo de la humanidad. La muerte es resultado del pecado del hombre. La paga del pecado es muerte. Y Jesús murió en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Si la muerte fuera natural, si la muerte no fuera castigo por el pecado, Cristo no hubiera sido castigado por nosotros en la cruz, porque la muerte no es castigo entonces. Pero Cristo recibió el castigo que nosotros merecemos para tener vida eterna. Y si nosotros aceptamos la verdad y decidimos abrazar la verdad que se encuentra en Jesús, Él nos hace sus hijos, hijos de la luz, hijos de la verdad. Tenemos que reconocer que hemos pecado, tenemos que reconocer que la sangre de Jesús paga por nuestros pecados, que Jesús vive, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que Jesús vive, está la evidencia histórica, el Espíritu nos hace reconocer que hemos pecado, decirle al Señor, Señor, he pecado, perdóname, y pedir al Señor que me dé ese arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y el Señor lo da, el Señor dice, pedid y se os dará. Y si tú pones tu fe en Jesús, recibes vida eterna. Te invito a que recibas a Jesús, a que abraces a Jesús y tengas una esperanza. Abrazarás la verdad y tendrás esperanza de vida eterna. Ahora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias que la sangre de Jesús paga por todos mis pecados y que tú hoy me recibes como tu Hijo. Yo te recibo, Dios mío, como mi Dios y mi Señor, mi Padre. En nombre de Jesús. Amén. Te animo a que leas la Biblia, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo te dará sabiduría y entendimiento. Congrégate en una congregación donde se estudie la palabra, donde se glorifique a Cristo Jesús. De hecho, quiero compartirte algunos materiales que tenemos. Voy a regresar a mi última diapositiva.
De nuevo, estamos terminando la sesión 28, no te pierdas la 29, con la ayuda de Dios la haremos pronto, pero te recomendamos nuestros recursos disponibles en la página de vela.com. También están en amazon.com algunos de nuestros libros, y en vela.com tenemos mucho material bíblico y también material sobre creacionismo. Así que te animamos a que visites el sitio de nuestra página web. Y con la ayuda de Dios continuaremos con la sesión número 29, pero no sin antes darte las gracias por permitirnos presentarte este material y pedirle al Señor que te ilumine, que te bendiga, que te guarde y que puedas poner tú la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es vida. Hasta la próxima. Dios te bendiga.